Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar en la primera parte del programa con el diputado Oscar Rondero, del Partido Acción Democrática y del Comité de Postulaciones Judiciales. En la segunda parte estaremos conversando con el abogado constitucionalista Jesús Silva. Antes de entrar en la conversación con el diputado Rondero, queremos sumarnos pues, al duelo que aflige a la familia Ferrer, familia de nuestro compañero Rodolfo Ferrer, por el fallecimiento de su esposa. Así que a Rodolfo y a toda su familia, pues, nuestras palabras de condolencia. Bienvenido, diputado Oscar Rondero. Gracias. Bueno, ya tenemos poder moral. Estamos a la espera de la designación de las vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia, los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Hay en este momento un debate en torno a si la Asamblea actuó apegada o no a la Constitución en la aprobación de esta elección de Tarek William Saab como nuevo defensor del pueblo y también la designación de Luisa Ortega Díaz como ratificada pues, en la Fiscalía General de la República y el nuevo Contralor de apellido Galindo. Nos gustaría pues tu opinión en torno a esta diatriba, pues, a esta discusión. Sí, ayer se presentó en el debate de la Asamblea Nacional una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la misma fecha de ayer, interpretando el artículo 279 en su primera parte, que señala que en caso de no existir comité de evaluación del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional podrá designar, y que ese podrá designar, a tenor de lo previsto en el artículo 89 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, implica la posibilidad de la designación por mayoría simple de la Asamblea. La interpretación pareciera una interpretación interesada, pareciera una interpretación acomodaticia, pues el encabezamiento del artículo 279 es muy claro. Dice, la Asamblea designará por las 2/3 partes de sus integrantes, dice el encabezamiento, y luego dice, en caso de que no exista comité de postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea procederá a designar, pero procederá a designar en las mismas condiciones que el encabezamiento del artículo 279 lo establece. Pero el diputado Pedro Carreño ha dicho que allí lo que aplica es el Reglamento Interior de Debate, porque cuando ya no es la designación del comité de postulaciones por vía del poder moral, del Consejo Moral, pues le corresponde a la Asamblea hacerlo bajo su regla, que es el Reglamento Interior y Debate. Claro, lo que pasa es que cuando la interpretación de la Constitución o de la ley conducen al absurdo, no deben tomarse como válidas. ¿Qué ocurre? No es posible que cuando los candidatos al poder moral pasan el filtro del Comité de Evaluaciones del Poder Ciudadano, son designados por las 2/3 partes. Y cuando no pasan el filtro del Poder Ciudadano, son designados nada más que por la mitad. Es decir, no suena lógico. Lo lógico es que si en el caso de pasar el filtro del Comité de Evaluaciones del Poder Ciudadano requiere los 2/3, lo lógico es que sin haber pasado el filtro del Poder Ciudadano también requiera los 2/3, como lo dice el encabezamiento del 279. Pero es una interpretación. Además, el intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional y ayer ellos se presentaron con una interpretación de quién es el máximo intérprete, que es la Sala Constitucional. Pareciera que la ausencia del Comité de Postulaciones fue premeditada para presentar el escenario que se presentó ayer en la Cámara. En todo caso, ¿ustedes objetan la constitucionalidad, la legalidad de esta decisión? Nosotros no podemos objetar la constitucionalidad a estas alturas porque ya hay un recurso de interpretación de quien le corresponde interpretar lo que es la Sala Constitucional. Sería inoficioso ir de nuevo a la Sala Constitucional cuando la Sala Constitucional ya se pronunció. Se pronunció ayer con una interpretación que nosotros no estamos de acuerdo, pero que debemos acatar producto, que es una decisión de la Sala Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Ahora, a los efectos de los nombramientos, me gustaría que evaluáramos cada uno de ellos. Bueno, nosotros tenemos observaciones con relación a los nombramientos. Por ejemplo, el caso de Tarek William Saab, si bien se trata de un defensor de derechos humanos, es un defensor de derechos humanos que es un cuadro político del gobierno. Fue hasta antier gobernador del estado de Anzoátegui y el propio presidente Chávez en vida no permitió que fuera candidato del PSUV nuevamente en Anzoátegui. Tomaron mano del profesor Isturi desde aquí de Caracas para llevárselo hasta Anzoátegui a recuperar la situación de Anzoátegui, donde venían de perder 7 de los 8 diputados en la elección inmediata anterior. Eso demuestra entonces pues las características del nuevo defensor del pueblo, que se acabó con aquello en Anzoátegui y pareciera que no es mucho lo que puede venir a ofrecer aquí en la Defensoría del Pueblo. Además, tratándose de un cuadro comprometido con el gobierno, va a tener un conflicto de intereses cuando tenga que defender los derechos humanos de quienes no comparten las posiciones del gobierno. En el caso de la fiscal. En el caso de la fiscal, la señora fiscal es responsable del 93% de la impunidad en los delitos de homicidio en este país.
La señora fiscal es la responsable del 70% del retardo procesal que padecen nuestros detenidos y que padecen los tribunales de la República. El nuevo procedimiento penal, Vladimir, establece en cabeza de la fiscal del Ministerio Público el control total de la acusación y de la investigación penal. Si esa investigación penal no funciona, si esa acusación penal no avanza, si el Estado no logra condenas en delitos tan graves como el homicidio, es producto de que no hay una buena actuación del Ministerio Público. Y esa actuación del Ministerio Público entonces la vamos a premiar reeligiéndola, reeditándola. Pareciera que, independientemente de otras aristas que podríamos analizar, pero si lo analizamos desde el punto de vista estrictamente formal, estrictamente profesional, pareciera que ese 70% de retardo procesal, incluso ayer el juramento de la ciudadana fiscal fue comprometiéndose a enfrentar el retardo procesal, comprometiéndose, cosa que ha debido hacer desde el primer día que llegó al cargo. En el caso del nuevo Contralor General. En el caso del nuevo Contralor General se nos presenta una situación más o menos parecida. El señor Galindo era hasta ayer el defensor de los derechos del Estado y del gobierno. Y ahora pasa a ser el que va a controlar al Estado y al gobierno. Si uno es abogado de una parte, no puede ser abogado de la otra parte, porque incurriría en prevaricación. El señor Galindo pareciera que tiene un conflicto de esas características. Viene de ser el abogado de Nicolás Maduro y ahora va a ser el contralor de Nicolás Maduro. Ahora, en todo caso, a las personas se les debe juzgar por sus hechos, ¿no? Claro, en el caso de Tarek William y en el caso del señor Galindo le debemos dar el beneficio de la duda. En el caso de la fiscal, el 70% del retardo procesal y el 93% de impunidad hablan de su gestión. ¿Qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral? Bueno, ayer la propia Asamblea Nacional, por mayoría simple que tiene la fracción mayoritaria del PSUV, acordó remitir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para que sea la Sala Constitucional del Tribunal Supremo quien proceda a la designación en ejercicio de la omisión legislativa prevista constitucionalmente y que puede la Sala Constitucional atender por previsión del artículo 336 de la Constitución. ¿Ustedes no tuvieron ningún tipo de conversación oficial con el gobierno en torno a la integración del CNE, en torno a los poderes? ¿Qué pasó allí? ¿No hubo ningún tipo de negociación? Sí, búsqueda de acuerdos. Hubo conversaciones, con los factores del gobierno. Ahora, Vladimir, es imposible que nosotros frente a un CNE que hemos dicho que no presenta características de imparcialidad, que no presenta igualdad de condiciones para competir, que no controla el gasto público del Estado para competir en elecciones, podamos ir nosotros a darle un voto, aparecer votando por ese CNE cuando se están reeligiendo 2 de los 3 funcionarios. El único que no se está reeligiendo es el que no es afín al gobierno. Los 2 funcionarios que se dice que son afines al gobierno se están reeditando.